La noche tenía algo extraño. No era una tormenta, ni un corte de luz, ni una alarma en la distancia. Era ese tipo de silencio denso que parece venir desde el suelo mismo, como si la tierra se hubiera tragado un secreto que nadie debía descubrir. En una casa tranquila de San Antonio, Texas, el 28 de febrero de 2019, ese silencio comenzaba a expandirse lentamente por los pasillos, por las paredes, por el aire, y tras la puerta blanca de esa vivienda aparentemente común, una mujer ya no respiraba, pero aún nadie lo sabía desde afuera. Todo parecía en orden. El jardín cortado, el buzón vacío, las ventanas cerradas. Era la imagen perfecta de una familia estable. Andre McDonald, oficial de la Fuerza Aérea con más de una década de servicio, vivía allí con su esposa, Andraine McDonald, una mujer joven, hermosa, decidida, dueña de una empresa exitosa de atención médica y su pequeña hija diagnosticada con autismo. Eran, para todos, una familia modelo, admirados por sus vecinos, respetados por la comunidad, invisibles para la tragedia. Pero la perfección siempre es frágil. En esa mañana, una presencia inquieta caminaba por el interior de la casa. Andre en su under era rígido, sus movimientos calculados como si el suelo le ardiera bajo los pies. Fue visto saliendo del garage con ropa deportiva, ajustándose los cordones con un cuidado excesivo, como si buscara no dejar nada fuera de lugar. Los vecinos lo saludaron, pero él no respondió, solo levantó ligeramente la cabeza y siguió caminando. Su rostro era una máscara inexpresivo, sin arrugas, sin grietas. Años de disciplina militar moldeando sus gestos, escondiendo todo. Mientras tanto, el teléfono de Andraine vibraba sin respuesta. Su madre, que vivía con ellos temporalmente, lo notó primero en Andraine. Jamás se desconectaba. Siempre respondía a los mensajes. Siempre estaba pendiente del trabajo, de su hija, de las cosas más pequeñas. Pero esa mañana su cama estaba intacta. Su bolso sobre el sillón. Su móvil sobre la mesa. Su ausencia era, desde el inicio, alarmante. La madre de Andraine intentó comunicarse con ella durante horas. Al no obtener respuesta, llamó a amigos, a empleados de la empresa, incluso a clientes. Nadie la había visto, nadie sabía nada. La preocupación, primero suave, se transformó en miedo. Entonces, dio aviso a la policía en punto cuando los oficiales llegaron a la casa de los McDonald esa tarde. Fueron recibidos por Andre con una calma tan extrema que resultaba sospechosa. Les dijo que Andraine había salido la noche anterior, tras una discusión en que simplemente se fue caminando, que no sabía a dónde, que quizá necesitaba espacio. No parecía nervioso, no temblaba, no lloraba, solo respondía con frases planas, sin detalles, sin emoción y sin hacer contacto visual. La casa, a simple vista, no mostraba signos de violencia. Pero había algo en el aire, algo que no podía verse solo centers. Un vacío forzado, como si alguien hubiera intentado borrar las huellas de una tragedia. Uno de los agentes pidió permiso para revisar el baño principal. Allí, el aire era más espeso. La toalla colgada estaba manchada. No era sangre fresca, pero tampoco antigua. En el piso, un fragmento de lo que parecía una uña postiza, rota, afilada, junto al cesto, una bolsa de basura con algo dentro. Al abrirla, encontraron restos de papel manchados, guantes de látex usados y una camiseta femenina desgarrada. El corazón del oficial se detuvo un segundo. Salió del baño sin decir nada. Miró a su compañero, y ese fue el momento en que todo cambió. Desde entonces, cada rincón de la casa se volvió sospechoso. En la cocina encontraron una caja vacía de motosierra, recién comprada. En el garage, bolsas industriales nuevas. En el asiento trasero del coche, restos de tierra y algo que parecía ceniza. Pero aún no había cuerpo, y sin cuerpo, no había crimen, solo sombras. Solo preguntas. André fue llevado a la estación para declarar. En el camino, no dijo palabra. Sentado frente a los detectives, repitió la misma historia. Discutieron. Ella se marchó. No recordaba la hora exacta. No sabía si se llevó su teléfono. No sabía si planeaba volver. No sabía nada. Demasiado vacío. Demasiada indiferencia. Pero cada vez que se le presionaba, desviaba la mirada. Tragaba saliva. Y volvía a repetir lo mismo, como un mantra construido para no quebrarse en la policía. Sin pruebas físicas concluyentes, lo dejó ir. Pero algo en ese gesto de liberarlo les dolía en el estómago. Sabían que ese hombre ocultaba algo, y no podían probarlo, pero no se detuvieron. Investigaron sus movimientos, rastrearon sus compras. Las cámaras de seguridad de varias tiendas lo mostraban adquiriendo artículos específicos durante las 24 horas posteriores a la desaparición de Andraine: guantes, una pala, bidones de gasolina, cinta,
adhesivo, todo lo necesario para desaparecer algo, o a alguien. También revisaron su teléfono. Las búsquedas eran escalofriantes, como quemar un cuerpo sin dejar rastros. ¿Cuánto tarda en descomponerse un cadáver? Lugares remotos en San Antonio. Ya no eran sospechas, eran señales directas, gritos digitales de una mente que intentaba encubrir un crimen sin testigos. Pero lo más inquietante estaba aún por aparecer. Las redes sociales de Andreen, aunque silenciosas, contenían mensajes antiguos en los que insinuaba miedo a su marido, miedo a que descubriera cosas, miedo a que todo explotara. Amigos cercanos declararon que ella había encontrado conversaciones en el teléfono de Andre con otros hombres, que se sentía traicionada, que quería irse, que incluso había consultado con un abogado de divorcios días antes. Me va a matar si me voy, le dijo a una amiga en un mensaje privado. 2 semanas antes de desaparecer, las palabras cobraban un peso brutal ahora en. Mientras tanto, Andre seguía caminando libre por las calles de San Antonio. Iba al gimnasio, llevaba a su hija a terapia, paseaba por supermercados. Nunca habló con la prensa. Nunca buscó a su esposa públicamente. Nunca organizó una campaña para hallarla. Cuando le preguntaban, solo decía, no sé dónde está. Las autoridades lo arrestaron por manipulación de evidencia, pero fue solo temporal. A falta de pruebas directas, no podían retenerlo. Salió, volvió a su casa y cerró la puerta como si nada hubiera ocurrido, y la ciudad entera contuvo la respiración en algún lugar. Andreen yacía en silencio. Bajo tierra, quizá no quemada, o escondida en lo profundo de algún bosque, pero estaba ahí, en algún sitio. Y su ausencia era más ruidosa que 1000 gritos. André, por su parte, parecía dormir en paz, pero había algo en su mirada, una tensión en los músculos de su rostro, como si no estuviera seguro de haber hecho todo bien, como si temiera, en lo más profundo, que el cuerpo aún hablara, porque aunque él había intentado borrarla, desaparecerla, desintegrarla, hay cosas que no pueden ser eliminadas, ni por fuego, ni por tiempo, ni por silencio, ni el eco de su nombre. Andreen seguía resonando entre las paredes, en las hojas que se mueven solas en la noche, en el zumbido eléctrico de una ciudad que no olvida porque cuando alguien desaparece así, no desaparece del todo. Caso de Andre McDonald, solo se esconde. Era un enemigo silencioso, como una cuerda apretándose lentamente alrededor del cuello de una verdad aún oculta. No lo sabía entonces, o no lo quería aceptar, pero cada minuto que pasaba sin una respuesta, sin una confesión, sin un cuerpo, era un paso más hacia el abismo, uno que él mismo había cavado con sus manos en el interior de la casa. Tras su liberación, Andre volvió a su rutina como si nada hubiera ocurrido. Su expresión no se alteraba, no vacilaba. Continuó asistiendo al gimnasio a la misma hora, vistiendo los mismos conjuntos deportivos, conduciendo el mismo automóvil. Incluso, en un gesto perturbadoramente cotidiano, regresó a su trabajo en la base militar. Algunos pensaban que era fortaleza, otros que era un acto teatral, pero había quienes, al cruzarse con él en la calle, no podían soportar mirar sus ojos. Había en ellos una opacidad extraña. No tristeza, no culpa, algo más profundo, como si detrás de sus pupilas no quedara nadie. Mientras tanto, la familia de Andreen se aferraba a la desesperación como única fuente de calor. Su madre, que ya había empezado a vestir ropa negra, encendía velas cada noche y colocaba una taza de té humeante en la cocina, como si aún pudiera regresar, como si su espíritu pudiera encontrar el camino a casa si la esperaba lo suficiente. La policía, sin embargo, no descansaba. Aunque no podían detener legalmente a Andre, lo observaban, lo seguían, documentaban cada uno de sus movimientos. Cualquier pequeño error, cualquier descuido, podía ser la grieta por donde se colara la verdad. Los detectives ya no trabajaban con hipótesis. Tenían una certeza en el alma. Andre había matado a Andreen, solo que aún no sabían cómo probarlo. Una nueva pista emergió de una fuente inesperada en una aplicación de fitness instalada en el teléfono de Andrea. En su rutina de ejercicios había sido meticulosamente registrada por meses. Rutas, kilómetros recorridos, tiempos, pulsaciones, nada. Parecía extraño, hasta que los investigadores notaron una caminata inusual, registrada a primera hora del 1 de marzo, 2 días después de la desaparición, una ruta fuera de lo común, en una zona boscosa lejana al vecindario. Durante 2 horas, Andre caminó por un terreno agreste, sin razón aparente. No corría, solo caminaba. ¿Y qué se hace en un bosque? Solo, durante 2 horas, sin decir nada a nadie. El equipo forense fue enviado a esa zona. La buscaron palmo a palmo. Drones, perros, voluntarios, pero no encontraron nada. Como si la tierra se negara a hablar. Como si el bosque protegiera su secreto con uñas de raíces y labios de corteza. Aún así, no se detuvieron.
Comenzaron a reconstruir los días previos. Entrevistaron a empleados de la empresa de Andrén. Una de sus asistentes reveló que la había escuchado discutir por teléfono con André días antes de desaparecer. Le gritaba algo sobre mentiras y engaños. La conversación terminó con una frase escalofriante que la asistente nunca olvidó. No me importa si te destruyo. Ya no tengo miedo a una amenaza velada. O una advertencia profética. Otros testigos hablaron de un André cada vez más controlante. No permitía que Andrén saliera sola por mucho tiempo. La llamaba constantemente. Le revisaba el teléfono. Incluso había instalado un software de rastreo en su dispositivo, sin que ella lo supiera. La amaba, decía. Pero su amor tenía forma de jaula. Y cuando ella empezó a sospechar que él tenía relaciones paralelas con hombres Teduce y Cuebró, no por celos sino por traición, por esa imagen pública que André tanto protegía. Andrén era un riesgo para su fachada, y cuando supo que ella planeaba irse, que había contactado a un abogado y comenzado a dividir documentos financieros, algo en André se rompió quizás algo que ya estaba roto simplemente se desató en las pruebas indirectas. Se acumulaban recibos de compras hechas en horas oscuras, imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraban lanzando bolsas negras en contenedores alejados, huellas de tierra en la parte trasera de su SUV, una mancha de sangre en una de sus camisetas deportivas, parcialmente lavada. Todo señalaba un acto metódico, no impulsivo, en una limpieza, una estrategia, pero aún faltaba lo esencial en el cuerpo. Sin cuerpo, el fiscal no podía acusar por asesinato a la madre de Andrén. Al ver que la justicia no llegaba, hizo algo que nadie esperaba. Organizó una vigilia pública. Convocó a mujeres de la comunidad, a vecinas, a madres. Marcharon en silencio por las calles, con fotos de Andrén en alto, con velas encendidas. Los rostros eran firmes, serenos pero llenos de rabia, como una procesión silenciosa por alguien que aún no había sido enterrado. La prensa local cubrió el acto. Algunos periodistas intentaron entrevistar a Andrén. Él se negó. Otros, en cambio, comenzaron a husmear en su pasado militar, en su historial psicológico, en sus vínculos. Un retrato sombrío comenzó a surgir. Era la primera vez que André mostraba un comportamiento controlador. Antiguos compañeros declararon que tenía problemas con la autoridad femenina, que se irritaba ante cualquier señal de debilidad, que había sido disciplinado más de una vez por actitudes agresivas, pero que todo se había silenciado internamente. Una mañana, una pista sacudió el caso. Un trabajador rural reportó haber visto humo inusual cerca de una zona montañosa del norte de San Antonio en los días posteriores a la desaparición. Pensó que eran personas quemando basura, pero la descripción coincidía con la ruta que André había seguido según la aplicación de fitness. Las autoridades fueron al lugar, encontraron ramas quebradas, manchas negras en la tierra y lo que parecían ser fragmentos óseos esparcidos. Fueron enviados de inmediato al laboratorio forense mientras esperaban los resultados. El aire en la ciudad era irrespirable. La gente ya no preguntaba qué pasó con Andrén, sino ¿cuándo van a arrestarlo? André, por su parte, se volvió aún más hermético. Comía poco. Apenas. Algunos vecinos decían que lo habían visto sentado en el garaje durante horas, con la puerta abierta observando la calle como si esperara algo o a alguien. Finalmente, semanas después, los análisis llegaron a los restos hallados eran humanos, y aunque estaban calcinados, el ADN coincidía en un 99% con la madre de Andrén. La noticia se filtró antes de que se hiciera oficial. La madre cayó al suelo al recibirla. No gritó, no lloró, solo se arrodilló y abrazó una prenda de su hija, aún perfumada, como si pudiera protegerla del fuego, del silencio, de la muerte. Esa misma noche, André fue arrestado. Cuando le leyeron sus derechos, no protestó. ¿Por qué? No dijo una palabra. Solo bajó la cabeza, quizás porque sabía, quizás porque, en el fondo, había estado esperando ese momento todo el tiempo, porque cuando se comete un crimen así, no se huye de la justicia. Se huye de uno mismo. Y esa es la prisión más oscura de todas. El sonido metálico de las esposas ajustándose en las muñecas de André MacDonald fue apenas perceptible, pero su eco pareció sacudir algo dentro de la ciudad. Era como si, al fin, la realidad comenzara a encontrar su forma después de meses de sombras, como si la figura de Andrén, ausente pero omnipresente, reclamara justicia. Desde el silencio los oficiales no dijeron mucho. Tampoco Andrén fue conducido desde la casa hasta la patrulla sin resistirse, sin mirar atrás, sin intentar negar lo evidente. En sus ojos, algo había cambiado. Ya no era solo la frialdad calculada de quien esconde algo, sino un vacío distinto, el de alguien que ha llegado al final de una línea que él mismo trazó. A la prensa, alertada con rapidez, se congregó en las afueras de la comisaría. Los flashes captaron su rostro sin expresión, su andar lento, casi digno. Algunos lo interpretaron como arrogancia, otros como resignación.
Pero nadie vio miedo, ni arrepentimiento, ni pena. Lo que siguió fue una carrera silenciosa entre la justicia y los demonios que Andre había dejado sueltos en las semanas siguientes. El equipo del fiscal comenzó a construir un caso con cada pieza hallada en la investigación. Los fragmentos óseos quemados y dispersos fueron analizados por forenses expertos. Aunque el fuego había destruido gran parte de la evidencia biológica, algunos huesos mostraban fisuras como marcas de impacto. Uno de los huesos frontales del cráneo tenía una fractura lineal, compatible con un objeto contundente. La fiscalía creía saber con qué una mancuerna en la casa de los McDonald. Durante un nuevo registro autorizado, los investigadores encontraron una mancuerna incompleta, con rastros microscópicos de sangre y tejido. Años de experiencia les enseñaban a leer esas pequeñas pistas. Cada mancha, cada objeto fuera de lugar, cada huella incompleta. En este caso la sangre pertenecía a Andreen. El caso comenzaba a tomar forma, pero todavía faltaba entender el por qué. Los fiscales sabían que no bastaba con armar el mapa del crimen. Necesitaban penetrar la mente de Andrean, y en esa mente todo parecía haber sido cuidadosamente sellado. Fue entonces cuando se recurrió a un perfil psicológico forense. La psicóloga designada entrevistó a Andre varias veces. Él no habló mucho en sus respuestas, eran cortas, sus gestos sutiles. Nunca negó nada directamente, pero tampoco confesó. Era como si jugara un ajedrez sin piezas, solo moviéndose en su interior, sin necesidad de mirar al otro. Sin embargo, durante una de las sesiones, Andre dejó escapar una frase. A veces, lo que parece amor es solo una forma de dominio. Y cuando el otro intenta escapar, ese amor se convierte en castigo. La psicóloga anotó esas palabras como claves. Todo apuntaba hacia un patrón de control, de posesión. Andreen no había sido asesinada por una discusión, ni por celos. Había sido eliminada como un elemento disruptivo, como algo que amenazaba su mundo perfectamente construido, porque eso era Andrean, una imagen pública, una carrera impecable, una familia ordenada, un hombre que vivía para mantener la apariencia. Y cuando Andreen amenazó con derrumbar esa fachada, al descubrir sus engaños, al hablar de divorcio, al planear separarse legalmente, él no lo soportó. Más testigos comenzaron a aparecer, empleados del negocio de Andre, de trabajo de Andre, antiguos vecinos. Todos hablaban de pequeños detalles, de discusiones frecuentes, de llamadas agresivas, de puertas que se cerraban con demasiada fuerza, pero también de algo más sutil, del miedo constante en la mirada. Diane, no miedo al golpe, miedo al control, al encierro emocional, a la manipulación. En uno de los testimonios más contundentes vino de una amiga cercana de Andreen, que había recibido un mensaje de voz días antes de la desaparición. En él, Andreen decía: no quiero quedarme aquí más tiempo, pero no sé cómo salir. Él no me golpea, pero me está destruyendo desde adentro. Si un día desaparezco, por favor, búscame. No lo dejes salirse con la suya. Esa grabación fue presentada como evidencia. El juicio comenzó en medio de una expectación intensa. Las gradas del tribunal se llenaron. La familia de Andreen, vestida de luto riguroso, ocupó la primera fila. La hija de ambos no asistió. Era demasiado pequeña, demasiado vulnerable. Su mundo ya había sido fracturado por completo. Andre se sentó en el banquillo con una calma glacial. No lloró, no buscó la mirada de nadie en el fiscal. Expuso la cronología con precisión quirúrgica. Mostró cada movimiento, cada compra, cada búsqueda en Internet. Las búsquedas fueron especialmente reveladoras. Una de ellas decía: ¿cómo deshacerse de un cuerpo humano en menos de 24 horas? El silencio en la sala fue absoluto cuando esa frase fue leída. A la defensa intentó argumentar un episodio de salud mental, un descontrol momentáneo. Hablaron del estrés acumulado, de la presión profesional, de los conflictos maritales, pero cada intento de humanizar a Andre fue desmentido por su propio rostro. No parecía un hombre quebrado, no parecía atormentado, parecía alguien que simplemente había ejecutado un plan y fallado en esconderlo por completo. La madre de Andreen pidió hablar ante el jurado. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron como piedras. Ella confiaba en él, y él la mató no con furia, sino con calma, como quien apaga una vela para que no alumbre más. La frase quedó suspendida en el aire. Los jurados deliberaron durante horas. Cuando volvieron con el veredicto, la tensión era tal que nadie respiraba. El juez, con voz neutra, preguntó: ¿han llegado a una decisión unánime? El portavoz del jurado asintió. Luego pronunció la palabra que cerró el círculo: culpable. Anel. Silencio fue absoluto durante un segundo. Y luego, el llanto contenido se desató. Andre no reaccionó, solo cerró los ojos. Fue condenado a 20 años de prisión. Algunos pensaron que era poco, otros que al menos era algo. Pero la madre de Andreen, en la puerta del tribunal, lo dijo claro:
Ninguna sentencia traerá de vuelta a mi hija, pero su nombre no será olvidado ni por él, ni por nadie en esa noche. Mientras Andre era trasladado a la prisión estatal, el viento soplaba con una fuerza inusual. Las calles estaban vacías, y sin embargo, en una esquina cualquiera de San Antonio, una vela seguía encendida en solitaria firme, como un testigo invisible que se negaba a apagarse en la memoria de Andrin. Notice aún tenía más que decir. Y la ciudad parecía saberlo, aunque los titulares comenzaban a apagarse, aunque las cámaras ya no esperaban a las puertas del juzgado, y la voz del fiscal se había desvanecido entre otras causas. Había un murmullo que persistía, que se colaba entre las paredes de las casas, en los pasillos de la corte, en las hojas secas que se arrastraban por las aceras en las tardes sin sol. No era un rumor ni un recuerdo, era algo más. Era la presencia invisible de una verdad que no quería morir del todo, porque aunque Andre MacDonald ya estaba tras las rejas, aunque el juicio se había cerrado con una condena formal y sellada, la historia aún no había terminado en la madre de Andre, que aún vivía en la misma casa donde su hija fue vista con vida por última vez. Sabía que el silencio del lugar no era casual, cada habitación contenía algo, no solo memorias, sino vibraciones, energía que no se disipaba. Algunas noches, decía ella, la luz del cuarto de Andrin parpadeaba sin motivo, o el televisor se encendía solo a la misma hora, justo a las 2:13 de la madrugada, el momento exacto en que, según los registros de la aplicación de ejercicios, Andre abandonó la casa con dirección al bosque donde luego se hallarían los restos calcinados. ¿Coincidencia? ¿O tal vez era la manera en que lo invisible reclamaba ser escuchado? A la madre hablaba poco de eso. No quería parecer débil, no parece loca. Pero a veces mientras sostenía a su nieta dormida entre brazos, juraba sentir el aroma de Andrin en la habitación. Un perfume floral leve, como el que solía usar para trabajar. Como si, en los resquicios de lo irremediable, su hija aún intentara cuidar de su pequeña desde algún lugar más allá del tiempo. La niña crecía en un mundo mudo, marcado por un trauma que no comprendía. Su padre en prisión, en su madre muerta. Su entorno teñido de susurros y cuidados nerviosos. No hablaba aún, pero sus ojos, grandes y oscuros como los de Andrin, lo observaban todo. Parecía entender más de lo que decían una mañana. La niña se acercó a la foto de su madre, colgada en la sala, y la tocó con sus dedos pequeños. Luego giró la cabeza y pronunció, por primera vez, una palabra clara. Mamá, la abuela. Al oírla, dejó caer la taza de té que sostenía. No fue por el ruido, fue por el frío, porque al mismo tiempo, lo juraría después, una ráfaga helada atravesó el salón, como si la respuesta hubiese llegado desde el otro lado. Mientras tanto, Andre comenzaba su vida en prisión. Ya no era el hombre elegante, pulcro, orgulloso. La rutina carcelaria borraba lentamente los restos de su ego. Dormía poco, comía poco. No hablaba con nadie. Algunos internos decían que solía mirar fijamente un punto en la pared de su celda durante horas, como si esperara que algo se abriera. Ali, como si su mente hubiese quedado atrapada en una escena que no podía abandonar en una noche. Uno de los guardias lo encontró de pie, en la oscuridad, sin moverse, con los ojos bien abiertos. Cuando le preguntó qué hacía, Andre respondió, ella está aquí, está en el pasillo. El guardia, acostumbrado a los delirios nocturnos, no respondió. Solo anotó el incidente, pero el episodio se repitió. A veces lo veían murmurar o escribir cosas en hojas que luego rompía. En una ocasión, dejó en su celda una frase escrita con tinta negra. Sobre una página arrugada: no hay fuego que borre una promesa rota. Solo ceniza que me sigue mirando. Nadie supo qué significaba exactamente, pero los psicólogos de la prisión comenzaron a tomar notas. Andre, según sus evaluaciones, no padecía de esquizofrenia ni desórdenes, pero mostraba rasgos claros de un trastorno de personalidad narcisista con tendencias obsesivas. No mostraba arrepentimiento, no pedía perdón, pero tampoco olvidaba. Vivía prisionero de su propio crimen, como si el acto de matar no lo hubiese liberado, sino que lo hubiese atado para siempre a una presencia invisible, fuera de los muros. El nombre de Andrin empezaba a convertirse en algo más grande que su muerte. Organizaciones comunitarias comenzaron a reunirse bajo su nombre. Mujeres que habían vivido en silencio historias similares encontraron en ella un símbolo. Había algo en su historia en silencio antes del golpe. El control sin heridas, la sonrisa que ocultaba miedo, que muchas reconocían. Una fundación fue creada para ayudar a mujeres atrapadas en relaciones emocionalmente violentas. Su lema era simple pero poderoso: escucha el silencio. El primer mural en memoria de Andrin apareció en la pared de una clínica donde ella solía visitar pacientes. Su rostro fue pintado en tonos cálidos, con los ojos cerrados y la cabeza en alto. Y debajo una frase: si no hablo, no es porque no tengo voz,
es porque nadie quiere oírme. La ciudad entera pareció cambiar con esa imagen. Low Q Aunties era un crimen más en las estadísticas, se volvió una cicatriz colectiva. La gente comenzó a ver con otros ojos a las parejas perfectas, a los matrimonios silenciosos, a los esposos ejemplares que no dejaban espacio a sus esposas para respirar. La historia de Andrén enseñaba que el horror no siempre grita. Se disfraza de rutina, pero aún faltaba una pieza, una tarde de otoño. Mientras limpiaban el armario principal de la casa, la madre de Andrén encontró un cuaderno pequeño, encuadernado con tela azul, escondido dentro de una caja de zapatos. Al abrirlo no encontró cuentas ni diarios, sino palabras sueltas, frases escritas como si fueran pensamientos interrumpidos. Hoy me miró como si yo ya no fuera suya. No sé cómo me convertí en prisionera en mi propia casa. Si desaparezco, por favor, dile a mi hija que lo intenté. Eran notas dispersas, no fechadas, pero cada línea era un puñal. La madre lloró sin ruido, sentada en el suelo. Luego, cerró el cuaderno y lo guardó junto a la fotografía favorita de su hija Anuna, en la que Andrén sonreía bajo un árbol de magnolias, vestida de blanco, con su hija en brazos. Y esa noche, por primera vez, la madre soñó con ella. No fue un sueño caótico. No había llanto ni fuego. Solo Andrén, parada en el bosque donde fue hallada, descalza, con la mirada fija en algo que no se veía. No habló, solo extendía la mano y al despertar, la madre supo que su hija, de alguna manera, había encontrado paz. Pero también entendió que no todo había sido dicho, que el crimen no se detiene con una sentencia, que la memoria, cuando se cuida, se transforma en justicia, ni que los muertos, cuando son escuchados, nunca mueren del todo. El tiempo entonces ya no era una simple sucesión de días que avanzaban sin pausa, era un pulso detenido, un compás sin sonido que vibraba solo en el alma de los que aún sentían el peso de lo no dicho. Para la madre de Andrén, la justicia no era una celda cerrada ni una condena impuesta. Era esa conversación inconclusa con su hija, ese suspiro ahogado en el pecho que nunca pudo soltar. Era también ese cuaderno azul donde Andrén había dejado sus pensamientos disueltos como lágrimas, un cuaderno que ahora dormía sobre la mesita de noche, bajo la lámpara que siempre quedaba encendida. Como si de ese modo su espíritu pudiera seguir leyendo desde el otro lado, el rostro de Andre MacDonald seguía ausente en las noticias. Poco a poco por los nuevos horrores que el mundo ofrecía cada semana. Pero en la prisión, donde las paredes no olvidan, su nombre aún flotaba en el aire. No hablaba con nadie, no escribía cartas, no respondía a las solicitudes de entrevista. Los custodios decían que su rutina era casi exacta. Se levantaba antes del alba, caminaba en círculos por su celda, comía en silencio, y al anochecer se sentaba en el suelo, con la espalda contra la pared, los ojos abiertos, fijos en la nada, como si algo lo estuviera observando desde esa nada. Una vez, un compañero de celda temporal, un joven con condena por robo armado, le preguntó, medio en broma, si veía fantasmas. André lo miró durante varios segundos y respondió con una voz hueca, a veces los fantasmas no vienen con cadenas, a veces caminan descalzos y no hacen ruido. Después de eso, el joven pidió ser trasladado a Anne. Pero el rastro de Andrén no solo se sentía en la prisión. En la ciudad su nombre seguía flotando en la superficie de las cosas, como si hubiera logrado extender sus raíces más allá del suelo donde fue enterrada. En las escuelas comenzaron a discutirse temas de violencia emocional. En las iglesias, los pastores hablaban de la importancia de reconocer el miedo sin moretones. En redes sociales su rostro era compartido con el hashtag Justicia para Andrén, que se convirtió en bandera para muchas mujeres atrapadas en relaciones sin escape aparente una noche. La madre recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano: Anne, ella me salvó. Cuando leí su historia, entendí que yo también estaba muerta por dentro. Hoy soy libre gracias. No había firma, solo unas flores secas en el sobre, cuidadosamente dispuestas. Ella la guardó como un tesoro, porque aunque su hija ya no podía hablar, su historia hablaba por ella. Mientras tanto, en una sala oscura de la prisión, un psiquiatra penitenciario entrevistaba a Andre por última vez. Lo observaba en silencio, buscando en su rostro alguna grieta. Andre no lloraba, no negaba, no pedía nada, pero en sus ojos había algo distinto, algo que no había estado allí antes. Cuando el doctor le preguntó si alguna vez soñaba con su esposa, Andre guardó silencio un largo rato. Luego, casi susurrando, dijo, no sueño con ella. Ella sueña conmigo. Y cuando despierto, siento que aún me está mirando. Anne, el psiquiatra, anotó aquello, sin emitir juicio. Pero al salir de la sala, se quedó un momento detenido junto a la puerta. No era miedo lo que sentía Anne. Era algo más, como una corriente helada en la espalda. Como si, en efecto, algo invisible lo hubiera seguido durante todo el pasillo, porque
Hay crímenes que no terminan con una condena, que no se apagan con el paso del tiempo, que no se diluyen en los archivos judiciales. Hay crímenes que abren una grieta entre dos mundos, y a través de esa grieta, algo se filtra a los abogados. DeAndre habían sugerido en su momento que apelaran, que la sentencia de 20 años podría revisarse por tecnicismos, pero él nunca firmó la solicitud. Nunca llamó, nunca pidió nada. Era como si su vida hubiera quedado detenida en el instante en que la golpeó, en ese segundo irreparable donde la violencia se transformó en destino. Pero el destino, incluso en su forma más trágica, también deja huellas en un año después del juicio. La madre de Andreen organizó una ceremonia íntima en el bosque donde fueron encontrados los restos. Solo asistieron unas pocas personas familiares, amigas cercanas y representantes de la fundación. Llevaban velas, flores blancas y fotos de otras mujeres, cuyas vidas fueron truncadas por quienes decían amarlas. El lugar había cambiado. La maleza había crecido de nuevo. La tierra parecía haber intentado cubrir lo que no podía olvidarse. Pero, en el centro del claro, alguien había dejado una pequeña cruz de madera, sin nombre, sin fecha, solo un lazo violeta atado en el centro. Mientras las mujeres encendían las velas, el viento sopló con fuerza. Las llamas bailaban, pero no se apagaban. Y en medio del silencio, la hija de Andreen, ya un poco mayor, aún sin hablar demasiado, caminó hasta el centro del grupo y, con una flor en la mano, la colocó al pie de la cruz. Luego miró al cielo, como si reconociera una presencia que los demás solo podían intuir en la madre. Con lágrimas en los ojos, susurró una oración: que tu alma nunca se pierda, que tu nombre no se borre, que tu verdad sea escuchada en cada mujer que aún calla por miedo. En ese día no hubo discursos, no hubo prensa, solo el murmullo de la naturaleza, los pasos sobre hojas secas y la sensación compartida de que algo o alguien estaba allí. Observando desde la quietud del bosque, André en su celda marcó ese mismo día en la pared, con una uña desgastada. No, dijo, porque Ken solo se quedó mirando ese trazo como si representara algo definitivo. Y esa noche, por primera vez, gritó en sueños. Los guardias llegaron corriendo. Lo encontraron sudando, agitado, con la mirada clavada en la puerta metálica. ¿Está aquí?, preguntó él, con la voz entrecortada. La vieron entrar. No hubo respuesta, solo el chirrido de los barrotes, porque nadie entró, o al menos nadie visible. Ni así, poco a poco, la historia dejó de ser solo un expediente penal, se transformó en leyenda, en advertencia, en susurro entre mujeres, en frase escrita en los baños de centros comunitarios, en grafiti silencioso pintado sobre muros grises. No es amor si tienes miedo. Andreen ya no estaba, pero seguía ahí, en cada mujer que decide irse, en cada voz que se atreve a contar, en cada silencio que por fin es roto. Ni su asesino, aunque camina, aunque respira, aunque vive, nunca volvió a estar realmente libre, porque el verdadero castigo no es la celda, es ser perseguido por la mirada de quien te amó y supo la verdad. La noche era densa, sin luna, sin estrellas, en el claro del bosque, donde el viento parecía detenerse a escuchar. Una única vela permanecía encendida al pie de una cruz de madera. La pequeña hija de Andreen, de pie junto a su abuela, alzó los ojos hacia el cielo oscuro y, sin palabras, señaló hacia lo alto. Nadie más habló, a nadie se movió. Solo el murmullo de las hojas al chocar entre sí desde lo invisible, desde ese rincón del universo donde habitan los que no pueden descansar. Algo parecía responder en la prisión. A cientos de kilómetros, André MacDonald despertó de un salto, con los ojos abiertos como quien ha caído dentro de su propio infierno. Su respiración era pesada, temblaba y, mientras el sudor le resbalaba por el rostro, murmuró con voz rota. No era un sueño, y entonces lo vio a Anne en la pared opuesta de su celda, donde nunca había nada. Una silueta oscura se dibujaba apenas con la tenue luz del pasillo, una figura femenina silenciosa, inmóvil, mirándolo en sus ojos, aunque vacíos, lo perforaban con la fuerza de lo eterno. André cayó de rodillas y en ese instante entendió que la verdadera sentencia apenas comenzaba. Porque hay fantasmas que no vienen a asustar, vienen a exigir justicia, a no dejar dormir. Así es, recordados, y porque el silencio puede enterrar un cuerpo, pero jamás mata la verdad.